Tengo que comenzar haciendo una mención al estado emocional en que me encuentro después de escuchar las últimas intervenciones y escucharlo a Jorge. Es difícil hablar de las emociones sin que hable de las emociones, ¿no? Y pensaba recién que los enunciados que planteó Jorge son los enunciados urgentes. Tal vez en este momento no hay que decir otra cosa que esas que fueron dichas. Es la urgencia política de un momento de gran dolor. Y entonces pensaba, bueno, ¿y lo que vamos a hacer ahora? Y bueno, yo creo que es también preparar el pensamiento y nuestras sensibilidades para el después. Prepararnos para cuando llegue el momento de estar a la altura de las ideas que va a necesitar ese momento político. Bueno, esto sería ese estado que creo que va a tener esta presentación, ¿no? Imaginar que hay un después en el que van a ser necesarias otras ideas, otras sensibilidades y esa larga preparación para estar a punto cuando llegue la cita. Tal vez el pensamiento es eso, ¿no? Estar preparándose para que en el momento que la cita esté, no llegar ni antes ni después, llegar en el momento en que sea necesaria esa palabra. Bueno, en ese contexto de la preparación, voy a hacer una presentación, se llama Demasías no enferman, normalidades sí, 10 asuntos para discutir, normalidades en tiempos del habla del capital. Voy a plantear 10 asuntos que creo que son importantes, espero que también les parezcan importantes. Podría haber muchos, se podrían componer de distintas maneras, pero esta presentación pensaba, bueno, cómo sostener en este encuentro lugares que nos anudemos provisoriamente, entonces plantear 10 asuntos. Para discutir en tiempos del habla del capital. Yo veía el subtítulo del libro de Jorge que mencionabas, el tsunami neoliberal. A esta presentación no le conviene la expresión neoliberal. Eligió la otra expresión que es el habla del capital. Porque lo que quiero, o lo que se quiere plantear en esta presentación, es cómo las sensibilidades que habitamos viven habladas por un habla, un modo de enunciación que podríamos llamar el habla del capital, que no es lo mismo que el capitalismo ni es lo mismo que el neoliberalismo. Son enunciados que actúan en los pensamientos que nos habitan sin que percibamos cómo están actuando. Entonces, 10 asuntos para discutir estos tiempos del habla del capital y también para resistir a ese habla del capital. Voy a presentar los 10 títulos de los asuntos y después voy a desarrollar. Presento los 10 como para que tengamos un sendero. Primero, llamar sujeciones a las sujeciones. Evitar el eufemismo, llamarla de otra manera. Declarar rápidamente que se tratan de sujeciones y no se tratan de otras cosas que ahora voy a mencionar. El segundo punto, el asunto sería: otras formas de vivir necesitan otras formas de nombrar. Que después voy a incluso contar de dónde viene ese enunciado. Pero también plantea el desafío, también de deshabituarnos del lenguaje y también estar pensando en un pensamiento para el porvenir. Creo que tenemos la oportunidad de pensar un pensamiento para el porvenir. Es un modo de estar en el presente partiendo. El tercer punto se llama insensibilidades, pero ahí dudé mucho, podría llamarse la demasiada vida, el dolor del solo vivir.
o podría llamarse la paradoja de la sensibilidad, es que podemos llamar sensibilidad a la insensibilidad. El cuarto punto se llama cómo estar en la vida vivos. Cómo estar en la vida vivos. El quinto, derecho a estar sin más. Derecho a estar porque sí o sin mérito. El texto no se decidía por un título. Ahí. El siguiente, que creo que es el sexto, ¿no? Compañías del dolor. Compañías del dolor. El siguiente, el séptimo, lo impersonal. El octavo, revueltas y fugas. El noveno, miedos. Y el décimo, lo impropio. Bueno, este es el recorrido. Parece muy ambicioso, pero si les parece, largamos. Bueno, la presentación está acompañada por un epígrafe de Adorno que lo relacionaba, no lo tenía previsto, pero lo pensé cuando estaba escuchando a Jorge, y hablaba de la relación con Milagros Sala. Y se me ocurrió, tuve pasajera, el pase pasajero de esta cita. Una astilla en el ojo es la mejor lente de aumento. Una astilla en el ojo es la mejor lente de aumento. Y esto me parece que tiene relación con lo que escuchábamos. Asistimos a un cuerpo emocionado que hablaba de otros cuerpos emocionados, y hablaba un cuerpo emocionado, es un cuerpo astillado, es un cuerpo vencido de la herida, del dolor, y esa es la mejor lente de aumento para el pensamiento. Si tenemos que aprovechar esta gran movida emocional que se generó en este encuentro, porque ahí es donde se agranda el deseo de pensar. Bueno, en relación al primer punto, si se acuerdan, se llamaba sujeciones, llamar sujeciones a las sujeciones. A mí me parece que hay que intentar pensar más allá de las ideas de sujeto y subjetividad. No dejar de usar estos términos, pero empezar a partir, a desandar, a abrirse, a despegarse de esos términos. Hasta este momento, los tiempos, digamos, de la modernidad para aquí vivieron cautivos de la idea de sujeto. Una palabra como sujeto, por ejemplo, no está en la lengua guaraní. No necesitan esa palabra. Es una curiosidad. No está en la lengua mapuche, por mencionar algo que escuché hace un rato de las lenguas. El problema de desprenderse de la idea de sujeto es que es una palabra muy querida. Y voy a plantear que es muy querida para la tradición política de las izquierdas en Argentina. Y entonces es muy difícil desprenderse, porque antes de que sea una palabra muy querida para quienes también hacemos la práctica del psicoanálisis, fue una palabra muy querida por las izquierdas. Porque la palabra sujeto planteaba que los humillados, ofendidos, empobrecidos, esclavizados iban a dejar de ser objeto de un sistema de explotación, iban a pasar a ser sujetos de un movimiento político de emancipación de toda la humanidad. Entonces es una palabra con la que tenemos una relación amorosa difícil de desprendernos, porque es la palabra que planteaba la lógica de la emancipación, la lógica de la libertad, y el pasaje de ese lugar de manipulación, de empobrecimiento, de humillación, de crueldad,
a un nuevo mundo donde gobernara la solidaridad, donde, como decía Marx, para cada cual según su necesidad y de cada quien según su capacidad. Un mundo que planteaba otra lógica de la justicia, que no era el mérito, que era el derecho de toda existencia viva a estar en este mundo de un modo hospitalario. Entonces ese es un problema para desprenderse de esa palabra. Bueno, la otra es la relación que tuvimos con el psicoanálisis. El psicoanálisis interviene la racionalidad moderna y plantea que allí donde se creía que había un sujeto, en realidad no había un sujeto, que había un lugar productor que gobernaba las existencias y las voluntades, que lo situó, como ustedes recuerdan, en lo inconsciente. Entonces también es una palabra muy querida porque recordaba, y fue una gran intervención en la cultura del siglo XX. Comenzó el siglo XX con esta novedad, que no gobernamos los pensamientos, no gobernábamos las voluntades, no gobernábamos los deseos, y que esa gran ilusión del sí mismo, de la interioridad, de la voluntad, de lo propio, estaba herida de muerte. Entonces la palabra sujeto fue pensada también ahí. Bueno, el otro lugar por el que era importante la palabra sujeto era que, vuelvo a la relación entre marxismo y psicoanálisis, que planteaba salir de las lógicas personales. Es decir, la idea de sujeto trascendía la idea de persona, aunque más allá no ha sobrevivido a esa distinción. Vieron que se usa la palabra sujeto entre los psicólogos, a veces como sinónimo de persona, de paciente. Eso es muy interesante. La palabra sujeto no tenía esa función, era el recordatorio de que vivimos en estado de gobernado, habitamos sensibilidades gobernadas. Entonces la idea de sujeto colectivo que planteó el marxismo y que todos los distintos movimientos sociales están planteando todavía hoy, es también una referencia preciosa. Es decir, la idea de que hay nuevas formas de empoderamiento político y social y la construcción de nuevos sujetos sociales que hasta ese momento estaban invisibilizados. Como ustedes ven, es muy difícil desprenderse de la palabra sujeto porque está anidando en nuestros grandes amores políticos y de pensamiento. Pero esta presentación sospecha que con la palabra sujeto quedamos entrampadas en las ilusiones occidentales de la modernidad. Y que esas ilusiones occidentales de la modernidad no han servido a la vida, esto lo podemos decir hoy, no han mejorado la vida, no están al servicio de la vida, están al servicio de volver a crear la ilusión de que hemos salido de la etapa de la tutela. Porque en ese texto que tal vez ustedes conocen de Kant sobre qué es la ilustración, Kant plantea que se terminó la época de la tutela de los súbditos y la humanidad pasa a ese estatuto de sujeto. Pero ¿quiénes eran los sujetos para Marx? Bueno, los hombres blancos, occidentales, burgueses, no eran los trabajadores de las minas del Rin, no eran las mujeres, no eran los locos. Parece que en la proposición misma de la idea del momento sujeto hay un gran equívoco histórico que tenemos que volver a plantear. No podemos consumir el mito de la ilustración, de esa ilustración y esa modernidad como si fuera la herramienta de la emancipación.
no mejora la situación cuando con la palabra subjetividad, me parece con la palabra modos de subjetivización, me parece que no hay que utilizar subjetividad como un eufemismo, hay que decir sujeción, que no es un juego de palabras. Hay que decir que ahí donde se crea la ilusión de que tenemos alguna libertad, se está imponiendo un modo de dominación disimulado, disfrazado, y ahí donde nos creemos libres volvemos a reproducir las condiciones de la dominación. Lo otro que hay que decir es que las soledades, no solo por juntarse furiosas, producen otros modos de existencia. No idealizar los movimientos sociales. Por eso estar atentos a las citas de esos movimientos, pero no siempre que las soledades protestan furiosas construyen otro modo de existencia. Sin embargo, en la furia acontecen momentos incapturables. Hay que estar a la cita con esos momentos incapturables. Bueno, para terminar este punto, un ejercicio. Anoten. Ejercicio. Esta proposición. El mercado retira su confianza al presidente. El mercado retira su confianza al presidente. ¿Dónde está el sujeto? Mercado. Núcleo del predicado. Retira. El verbo retira. Su confianza al presidente. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Y cuál es el indirecto? Su confianza, objeto directo. Al presidente, objeto indirecto. Lugar de sujeto. Presidente no, ese es el objeto indirecto. Confianza tampoco, mercado. Para Marx, vuelvo a Marx. Hay en un pasaje de la introducción al Capital, de la tercera introducción al Capital, al primer tomo del Capital, que es el único que se publicó en vida de Marx. Los otros tomos los publicó Engels a partir de sus apuntes, es una versión de esos manuscritos y completados. El tercer prólogo a la edición del primer tomo dice, previniendo a los lectores, lectores, porque no pensaba más que le iban a leer lectoras, que el sujeto del capitalismo no es el capitalista ni el burgués, es el capital. Entonces tiene una idea de sujeto que trasciende lo personal, y eso llevó a que pudiéramos pensar que tal vez una primera transición para salir de la idea de sujeto era pensar que hay distintas figuras que pueden ocupar ese lugar y desprendernos de la lógica personal. En la clínica, la figura del sujeto a veces es el abandono, el miedo, el dolor, la tristeza, el diálogo con una compañía cercana que uno ama, es decir, salir de esa lógica personal. Cuando decíamos en el hospital, esto también viene respecto de la experiencia clínica del hospital, cuando se decía que se interna a alguien en el hospital, no decíamos se interna a una persona, empezamos a violentar nuestro modo de pensar y empezamos a decir se interna un desamparo, se interna una pregunta que no encuentra quien la escuche. Es decir, era ya forzar nuestro modo de nombrar para poder alojar otros modos también de estar en la cita clínica. Entonces, poder discutir la idea de sujeto y subjetividad me parece que es uno de los asuntos para tener presentes en estos tiempos del habla de capital. Sobre todo porque además, hasta la policía empezó a dejar de usar la palabra sujeto. Ya no dice un sujeto masculino, dice un masculino. Tenemos que empezar a inventar otro modo de hablar, para inventar otro modo de pensar. Vamos a hacer, creo que ese es el punto que viene después. Es el que viene ahora. Otras formas de vivir necesitan otras formas de nombrar.
Este punto tiene una historia que es tres proposiciones generacionales. Aunque cuando digo generacional, la palabra generación puede tener equívocos. No me refiero con problemas generacionales a los problemas de los que tenemos determinada edad. Una generación hay que pensarla por las preguntas que las sensibilidades han decidido hacerse. Y cualquiera de los que estamos aquí podríamos estar atravesados por esta pregunta generacional si decidimos hacer nuestra pregunta. La pregunta es, ¿la vida tal cual la conocemos es la única vida posible? Quienes participen de esta pregunta participamos de la misma generación. Frente a esta pregunta, hubo respuestas que marcaron mucho las vidas que hemos tenido. Una era la de Rimbaud. Hay que cambiar la vida. Otra la de Marx. Hay que cambiar la vida. Otra la de Mallarmé. Hay que cambiar la lengua para cambiar la vida. Otra la de Macedonio Fernández. Hay que cambiar la valoración de lo útil para cambiar la vida, dejando entrar lo que se considera inútil. Y hay muchas otras. El gran plan, la pregunta es, ¿qué se hace con la vida? ¿Qué hacemos con la vida? Y además, el poner en cuestión que la vida no tiene que estar pensada como destino, sino la vida es la cita con el porvenir. Un porvenir todavía inclasificado, incalculable. Bueno, en ese sentido, me parece que este texto, esta presentación, hace una propuesta como asunto para debatir de acá en más, que es allí donde acostumbramos a usar la palabra sujeto y subjetividad, tal vez nos podemos proponer usar la palabra sensibilidades. Y esta presentación va a decir por qué cree que nos conviene ese cambio. Primero, por la idea de sensibilidades en plural. Es decir, no vamos a hablar, no nos conviene tampoco hablar en singular de la sensibilidad. Sensibilidades en plural. Bueno, uno de las conveniencias de la palabra sensibilidades es que inmediatamente introduce o presentifica o pone a la vista o actualiza algo que la palabra sujeto oscurece y excluye, que es el cuerpo. La palabra sensibilidad de entrada es si sitúa algo que queda como eludido con la idea de sujeto. Estamos hablando de la ilustración alemana, ¿no? Es decir, tienen una carga, por eso les digo, en otras comunidades donde la lengua habla, es decir, incluso habla la relación con, es decir, no hay una diferencia entre el cuerpo personal y la tierra, entre el cuerpo personal y la comunidad, no tienen la palabra sujeto. Es decir, y tampoco hay un cuerpo personal, hay un cuerpo que es la tierra, que es la vida, esa continuidad, sin límites, es decir, no casualmente, no es que está empobrecida esa lengua. Entonces me parece que nosotros tendríamos que discutir en estos tiempos del habla de capital el problema de cuando los cuerpos quedan afuera del planteo. El otro tema, la idea de sensibilidades, nos permite salir del universal masculino. Es una palabra que no... ¿Vieron quienes intentan salir del universal masculino con la palabra sujeto? Tienen que decir sujeta. Y cuando se dice sujeta, como no es la palabra de la ilustración, lo que se dice es un cuerpo sujetado, es un cuerpo amarrado. Entonces la evitan porque devela la trampa que hay en la misma idea de sujeto. Entonces ahí tenemos el uso del plural, porque sujetos también es muy enrarece. Cada vez que el psicoanálisis habla del sujeto en términos individuales. Entonces, salir de lo individual, salir del
masculino, presentar la idea de cuerpo son algunas de las conveniencias. Aunque, como es una conveniencia, tal vez dentro de un rato, ya por ahí, después de plantear esto a partir de mañana, hay que también empezar a desprenderse la palabra sensibilidades. Pero por ahora, tiene un trabajo que hacer. Es decir, localizar cuáles son los problemas del habla que gobierna nuestro modo de pensar. Tal vez la expresión sería sensibilidades habladas hablantes, para no olvidar que esas sensibilidades tienen y en ese orden tal vez, y esa sería una discusión, primero habladas y después hablantes. Tal vez hay que pensar que las sensibilidades habladas en algún momento deciden, si deciden alguna vez, la posibilidad de ponerse a hablar. Entonces, como para redondear, sería salir de distintos universales, salir del universal masculino, salir del universal de la individualidad y salir del universal de la propiedad. Ese me faltaba. La idea de sensibilidades en plural nos previene de las formas posesivas, que ese es un tema que viene después cuando vamos a hablar de lo impersonal y de lo impropio. Traspasa la idea de sensibilidades, la idea de plural. No se trata de nadie podría decir mis sensibilidades. Hay que prevenir el uso del posesivo. Es decir, porque si decís mis sensibilidades es como ponés en tensión y vislumbrás una paradoja, que es que en las sensibilidades que habitamos, dichos en plural, estallan, habitan, murmuran, explotan, se presentan sensibilidades que no son personales. En las sensibilidades que habitamos están las historias de las sensibilidades del mundo que vivimos. Cuando sentimos dolor, ese dolor no es personal, aunque te duela ahí. Ese dolor es el dolor de la comunidad en la que vivís, del tiempo en que vivís. El dolor que estamos sintiendo es un dolor de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, es insoportable esa pluralidad del dolor. Por eso hay como hay una relación en que el habla de capital necesita que nosotros tengamos que cada vez que decimos esto es mi dolor, mi angustia, mi sensibilidad, mi pensamiento, mi hijo, mi hija, el habla de capital festeja, celebra que todavía es su tiempo histórico. Porque bajo las formas de los posesivos cotidianos que utilizamos, aun cuando decimos mi angustia, o ni que hablar cuando decimos mi deseo, qué arrogancia. Pero cada vez que se dice mi, hay un posesivo ahí, el habla de capital festeja, celebra. Todo está ocurriendo dentro de sus tiempos políticos. Bueno, entonces, no es para persuadirlo del uso de la palabra sensibilidad, pero más allá de que usen esa palabra o no, sirve para vislumbrar los universales de la masculinidad, el universal de la posesión, el universal de lo individual, y creo que un universal que deje por fuera los cuerpos. Que sería el universal de la filosofía, el universal de la razón. Bueno, el otro punto se llama, hablamos de la idea de sujeto, hablamos de la idea de cambiar la vida, cambiar la lengua, pero no como un acto, no quisiera que quede como un acto estilístico, porque tiene que ser un cambio astillado de dolor también. Que nos tiene que doler el uso de la palabra sujeto cada vez que lo escuchamos entre compañeras y compañeros, dicho de un modo como
instalado como automatismo, como el sentido común, sí. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler en el sentido de que no atendemos sujetos. Así habla la policía. Atendemos dolores. Bueno, y ahí también vamos a seguir utilizando la idea de sujeto inconsciente como si fuera que fuera un sujeto. Bueno, utilicemos digamos que a veces escuchamos el inconsciente como el lugar que ocupa el lugar de amo, que ocupa el lugar de dominio, que ocupa lo que se llamaba el lugar de sujeto. Pero atendemos estados de sujeción. Bueno, el otro punto sería insensibilidades. Una introducción. Mientras el dinero se guarda y se gasta, ¿el capital qué hace? No es lo mismo dinero que capital. ¿Por qué? Porque el dinero sirve para comprar, vender, se gasta. No hay otra. O se guarda, ¿no? Ya nadie guarda dinero, pero digamos, esta idea de que se guarda. Pero el capital desea más capital. Fíjense, hay un animismo. Marx piensa el capital como un animismo, piensa que es un actor del mundo social, no piensa que es una cosa. Incluso planteó el problema del fetichismo, digamos, que es el modo de traspasar la emoción, es decir, el capital desea. Entonces esa expresión, mi deseo, es cómplice de oscurecer esto, digámoslo así. Es una canallada seguir diciendo que deseamos. En los tiempos históricos que habitamos, el deseo está concentrado por capital. No hay, díganme, discutamos con el que quiera, un deseo llamado deseos personales con el deseo del capital. No te medís ahí. El deseo, este es un problema, me parece que en el mundo que estamos en los tiempos del habla de capital, no hay una idea tan fuerte, deseante como la del capital. El desafío de las sensibilidades que resistan al habla del capital eso no quería evitar, reside, aloja el desafío de poder habitar deseos que tengan tanta fuerza como hoy tiene el capital. Es volver a decir esa idea que hoy mencionábamos en otro encuentro de Antonin Artaud, que decíamos Antonin Artaud cuando escribe el comienzo del Teatro y su doble, dice: el mundo occidental, está hablando de ese mundo, él habla de capital, no ha hecho nada por una civilización que tiene hambre. Necesitamos un teatro que tenga la misma fuerza que el hambre, que golpee, lastime y haga doler tanto como el hambre. Y nosotros necesitamos unas sensibilidades deseantes que alojen deseos que tengan la fuerza que tiene el capital. Bueno, el habla de capital, una de las cosas que está ocurriendo es que llama sensibilidad a la insensibilidad, con lo cual la idea de sensibilidad que está en la antesala de la idea de sensibilidades, está viviendo en los tiempos presentes una paradoja. Por ejemplo, el habla de capital, en lugar de decir insensibilidad, dice realidad, desafío, cuidado, ajuste, sinceramiento, compromiso, equipo, transparencia, crecimiento, cambio, corazón, equilibrio, diálogo. Y tomo un discurso de 25 minutos que fue hecho hace menos de 10 días. Parece que ahí está en juego también que tenemos que volver a pensar el problema de la paradoja de la sensibilidad. Me parece que la paradoja de estos tiempos se puede plantear con este sintagma, con esta proposición: sensibilizar sensibilidades. Sensibilizar sensibilidades. Es como
Y aquí quiero comentarles algo que anoté. Sorprende a esta presentación, que es una presentación de ideas, un hecho conmovedor. En la Facultad de Psicología de la UBA, después de muchas lecturas, chicas y chicos que tenían poca relación afectiva con estos temas, en un examen del último cuatrimestre, mayoritariamente, porque la pregunta era partir del enunciado de todas las lecturas que has tenido, que más te haya conmovido y te haya invitado a pensar. Pregunta así de parcial. No es muy linda la pregunta. Son ese tipo de preguntas que hacemos cuando no sabemos cómo zafar la situación del examen. Y miren qué conmovedor. Casi el 80% de personas que están son alrededor de 500 criaturas sensibles que habitan en ese aula, que a veces es fría, inhóspita, eligieron la misma cita, que es de Eduardo Pavlovsky. La cita, ¿saben cuál es? No dejar que nos deje de doler el capitalismo. No dejar que nos deje de doler el capitalismo. Me parece que tomo ese encuentro, ¿no? Porque de alguna manera también los enunciados en estado de soledad están esperando una recepción. Entonces me parece que en ese no dejar que nos deje doler el capitalismo, tal vez hay de nuevo otro encuentro generacional. Es decir, que vieron que no pasa por los años, porque es un encuentro generacional que transita los últimos 100 años. El otro tema, me parece, de las insensibilidades que se disfrazan de sensibilidad es el de la desmentida. El habla del capital actúa constantemente tiempos de desmentida. Ustedes recordarán, ¿no?, que porque en ese no dejar que nos deje doler el capitalismo, hay una resistencia que, primero, a la negación, segundo, a la represión. Por ejemplo, ustedes recuerdan, la negación es no querer ver lo que se ve, no querer sentir lo que se siente, no querer escuchar lo que se escucha, no querer dolerse por lo que duele. La represión sería disfrazar lo que duele para que no duela tanto, con la ilusión de aliviar. O ponerlo en otro lugar, desplazar el dolor a otro lugar. Pero me parece que los tiempos del habla de capital son los tiempos de la desmentida. Desmentidas, algunas proposiciones son las desmentidas. Fijen saber lo que necesita que no se sepa. Las desmentidas no niegan, ni reprimen, ni disfrazan. Fijen saber, nombra para invisibilizar. Es mucho más sutil la desmentida del habla de capital. Por ejemplo, ¿qué dicen las desmentidas de este tiempo? Sí, no, todo está mal, está muy mal, pero antes era peor. Es una desmentida perfecta, digamos. Finge saber lo que después quiere que no se sepa. Bueno, o las desmentidas imponen una civilización que hace daño, racionalizan, justifican una civilización que hace daño, pero como si no fuera para tanto. Podría ser peor. Es un daño que está siempre en lugar de un daño peor. Ese es otro modo de la desmentida. Son las situaciones de abuso y de violencia. Es decir, las situaciones de abuso y violencia de género se sostienen bajo la lógica de la desmentida constantemente. No, nena, ¿te pareció? Puede ser, pero no estás exagerando, no fue para tanto. Las desmentidas pero es el modo en que el habla del capital hace un procesamiento de la sensibilidad. Bueno, el otro modo en que el habla del capital
consuela las sensibilidades, este no lo voy a desarrollar ahora, es el consumo. El consumo es un modo de acariciar y adormecer las sensibilidades. Es el adormecimiento de la sensibilidad. Hay un libro famoso de McLuhan que se llama después digo cómo se llama, pero como se lee, cuando vos lees el título, lees el medio, es el mensaje. Y el título, pero eso fue así siempre. El título es el medio, es el mensaje. Leemos los lectores, el medio es el mensaje, pero el título es el medio, es el masaje. Esta fue una observación, no tenía pensado esta cita, pero es una galantería con el masotismo. Masota fue quien introdujo el texto de McLuhan y editó ese texto en Paidós con una gráfica para favorecer la confusión. Y durante generaciones de lectores se leyó el medio es el mensaje, donde decía masaje. Y el habla de Capital, este es un modo de desmentida del habla de Capital. Eso que llama mensaje, es un texto de los años 50 de McLuhan. Eso que Capital llama mensaje es masaje, que adormece, masaje en el sentido que suaviza, que adormece la sensibilidad. Él habla de Capital en ese sentido, en la práctica del adormecimiento de la sensibilidad. Otra expresión que anoté es de Nicolás Casullo, querido amigo, querido en muchos sentidos, que tenía la idea de insensibilidades sublimadas. Decía que el habla de la derecha, el habla de Capital, tenía un discurso donde planteaba la insensibilidad sublimada, una insensibilidad justificada, razonada. Bueno, el habla de Capital habla así en el mundo, ¿no? Fue terrible lo que pasó, pero era necesario, o es necesario para tener un futuro mejor. Eso se lo podría llamar insensibilidad sublimada. Es decir, vuelve el dolor como un dolor que es sublime, necesario y que nos purifica para el futuro. El cristianismo es mejor que eso. El cristianismo nos sublima, dice, el dolor es dolor, por eso nos merecemos un mundo sin dolor. No dice es necesario esto para el futuro, no, en este mundo no te plantea nada, Bueno, lo otro de la sensibilidad propongo pensar que no es la insensibilidad, sino una sensibilidad codificada, arreglada, de sentimientos convenientes. Quiero decir, el habla de Capital plantea cuál es lo conveniente. Bueno, esas son las normalidades. Es una sensibilidad codificada, arreglada, interpretada, racionalizada. O asistimos ahora a otra cosa que es cómo preparan los discursos políticos. ¿Vieron? Asistimos hace poco a una sensibilidad teatralizada. Si ustedes escuchaban a los expertos en gestos, entonces decían que hay que hacer así para incluir, no hay que hacer así para tocarse el corazón, es decir, una sensibilidad teatralizada para desmentir la insensibilidad. Bueno, entonces el tercer punto es el problema de las insensibilidades. El cuarto punto es cómo estar en la vida vivos. Esto también lo tomé de los últimos meses, que es una pregunta que encarnó en las sensibilidades que estaban en las aulas de la facultad. Es decir, ¿por qué? Pero la pregunta es, de todas las preguntas que hacemos, esa es una pregunta que tiene una gran audición. Audición en el sentido de que es escuchada. Muchas chicas y chicos se aferran a esa pregunta como una pregunta que les sirve para vivir. Y eso es emocionante.
¿cómo? Porque es una pregunta además. Primero, ¿cómo están en la vida vivos o vivas? Nadie puede responder eso. Son esas preguntas que necesitan una suspensión continua y que son una incitación a la crítica de la vida cotidiana. ¿Cómo estar vivos en la vida? Además plantea otro problema, que tal vez la disyuntiva no es estar muertos, no es lo otro de la vida no es la muerte, lo otro de la vida es la ausencia, estar ausentes en la vida. Y hay entonces una percepción de que el habla de capital nos pone en el borde de la ausencia. Entonces me parece que ese es otro punto para sostener en las discusiones de estos tiempos. Cómo estar en la vida, cómo habitar la vida y decir que ese modo de estar nos hace sentir vivos. Bueno, entonces tenemos sujeto, subjetividad, tenemos cómo nombrar, tenemos el tema de la insensibilidad y cómo estar en la vida vivos. Bueno, este punto suena raro, que es el derecho a estar sin más, el derecho a estar porque sí, el derecho a estar encantados con la nada. Y esta proposición, para discutir con el habla de capital, viene de la práctica de la desmanicomialización. La experiencia de muchachos y muchachas que luego de muchos años de hospital reivindican la posibilidad de estar sin hacer nada, sin querer ir a trabajar, sin tener proyectos, sin querer comprarse una moto, sin querer progresar, es decir, esa experiencia que nos conmueve y nos inquieta, que dimos a llamar la de encantar la nada. Recuerdo esto de encantar la nada, una compañera del hospital cuenta que el domingo recibe un WhatsApp de uno de los compañeros que está internado en la ciudad, porque está bien, ¿no? Y entonces le escribe: buenas noches, disculpe, ¿vio la luna? Entonces ella se plantea, bueno, le escribo al grupo de WhatsApp del equipo para ver qué hago. No, le habrá mandado el WhatsApp a todo el equipo, me lo mandó a mí sola, ¿qué hago? Entonces ella luego dice, como no había tiempo, eran ya las 12 de la noche, le contesta: gracias, Juan, por recordarme que hay una luna hermosa. Y a eso llamamos encantar la nada, porque la luna es la nada. El tomar mate durante largas horas es la nada. Los compañeros que viven en las casas, en las visitas que hacen algunos de los compañeros del equipo, bueno, ¿qué hacen? Nada. Y eso nos perturbaba, porque esa lógica de la reinserción laboral. Porque hay alguien que, yo creo que conté el año pasado de una persona, me repito, pero que consiguió un trabajo en un taller mecánico. ¿Y qué hace en el taller mecánico? ¿Se tira a la fosa? ¿Hace algo? No, nada. ¿Y por qué le paga al dueño del taller? Y porque conversa con los clientes. Claro, pero eso es lo que el habla de capital llama nada. A eso entonces tenemos que responder: encantemos la nada. Es decir, sostengamos el encanto que tiene eso que el capitalismo, que el habla de capital llama nada, en la lógica de la productividad, en la lógica del rendimiento, en la lógica de la eficacia, en la lógica del progreso. Propongo que este sea otro punto para discutir en los tiempos del habla del capital. La posibilidad de encantar la nada, la posibilidad de sostener el derecho a vivir porque sí, sin ningún otro mérito que vivir. Es decir, porque sí tenemos que sostener. En un mundo, es decir, de las metas, de las lógicas, de los proyectos, porque
hace muchos años los teóricos más queridos, y voy a nombrar a Ulloa, Pillon, Bauleo, decían que no había, Alfredo Moffat, que no hay clínica sin proyecto. Y vivimos esa idea. Pero tenemos que decir que eso está bien y lo tenemos que sostener, porque los proyectos también alojan el modo de vivir. Pero también tenemos que junto a eso sostener que no hay clínica si no encantamos la nada. Si no encantamos el porque sí, el vivir por el solo vivir. Bueno, ya estamos en la mitad, voy más rápido, ¿no? Acá hay varios temas sobre. Uno es el tema del ser y el tener, porque están las ideas del propio deseo, la idea del ser interior, todas ideas que para nosotros son grandes valores del existir, ¿no? El propio deseo, el ser interior, la singularidad. La idea de singularidad como lo que es único y que ¿cómo se traduce? Lo que es de alguien y de nadie más. Son todas ideas propietarias. La nada, esa idea de encantar la nada, es una idea antipropietaria. La nada, ¿quién es propietario de nada? ¿No? La idea de propiedad se concilia con la idea del todo. Por eso, sostener la idea de encantar la nada. Bueno, en Sartre le discute a Heidegger al título Ser y Tiempo con el título El Ser y la Nada. ¿No es? Y bueno, y nuestro gran autor de la nada es Macedonio Fernández. La nada nadifica, la nada dignifica, era una de las expresiones peronistas de Macedonio. Que tenía poco de peronista, salvo esa, ¿no? La nada nadifica, la nada dignifica. Imagínense la militancia peronista con esa proposición para salir con el tambor. Pero nosotros sí podríamos sostener esa en la próxima marcha. Bueno, no alcanza a cuestionar los privilegios del tener sobre el ser. Esa es otra cosa del progresismo, otra situación que al habla del capital le encanta, es que nos sentamos progresistas. Mientras que nos sentimos progresistas, vuelve a celebrar el habla del capital. Y una de las formas del progresismo es decir, lo importante no es tener, sino ser. Y hay que decir que ser y tener son cómplices de la misma situación. Acá está, mejor dicho, dice, no alcanza con cuestionar privilegios del tener por sobre el ser, ser y tener componen ficciones semejantes, condiciones de existencia que nos gobiernan. El asunto reside en imaginar una vida en común en la que no se tenga ni se sea, en la que se pueda estar sin más. Este sería el otro asunto que propongo para discutir en tiempos del habla del capital. El otro asunto es el de las compañías del dolor. De esto hablamos hoy en otro seminario, pero voy a citar un fragmento de Shakespeare que hoy no me acordaba. Es del Rey Lear y que ayer inventé mal en la clase. Dice así: quien sufre solo, sufre todo en el alma, dejando atrás cosas libres y visiones de felicidad. Pero el ánimo se sustrae a mucho sufrimiento cuando el dolor tiene compañía. El ánimo se sustrae a mucho sufrimiento cuando el dolor tiene compañía. No, pero voy a acompañar esto con algo que escuché hoy. Hoy escuché un relato emocionado que tiene relación con esto y que no tenía previsto quién relataba o quienes relataban,
están incluidos en esta presentación, pero son más importantes que lo que yo tengo acá. Cuentan que hay un club que se llama 13. Y cuentan que en ese club hay reuniones. Y cuentan que alguien en esa reunión, cuando le toca hablar, dice. Me da cierto pudor porque fue dicho con mucha emoción y yo voy a inventar un poco, porque todo relato es una invención. Bueno, estamos en un club que supongamos que se llama 13, es otro del que estoy hablando. Supongamos que hay una reunión y supongamos que de pronto un compañero que está en esa reunión es invitado a hablar. Y entonces dice, yo antes de esta experiencia estaba pero muy mal. Y ahora estoy también pero muy mal. Pero esto que está pasando está muy bueno. A mí me parece que es una idea para sostener y discutir en tiempos del habla de capital sobre la compañía del dolor. Bueno, entonces tenemos sujeto, subjetividad, cambiar la lengua, la idea de la sensibilidad, planteamos cómo estar vivos en la vida, me estoy olvidando la paradoja de la sensibilidad. Bueno, ¿tienen presente? ¿Anotaron los puntos? Bueno, este se llama lo impersonal, es el punto 7. Bueno, no conviene pensar en conciencias personales. Esa es básicamente la idea. Por ejemplo, llamamos sí mismo a efímeros trazos sobre un cristal empañado. Cito acá una idea que plantea Rosichner. El bueno. No me pliego ese chiste. No hay otro Rosichner que no sea León Rosichner. No puede haber ningún margen de duda. Otro asunto, el asunto 11 para discutir con el habla de capital. No hay otro. El único Rosichner es el Rosichner que ruge. Y no el que engranda el yo personal con el nombre que porta. Bueno, disculpen, pero no me sentí como... León Rosichner escribe, más allá del sujeto negado, ¿quién sufre? ¿Quién soporta la tortura? Nunca el dolor o el término de la vida son anónimos. Acá hay una tensión que quiero presentar entre la idea de pensar lo impersonal como un asunto a discutir con el habla de capital frente a la idea de lo individual, y otro problema que es las sensibilidades que encarnan el dolor. Está presente en las grandes discusiones de la izquierda en nuestro país. La respuesta de este trabajo es a la pregunta ¿quién sufre? Tal vez sufre una sensibilidad encantada por la palabra en otro, una sensibilidad confinada a un nombre propio. Sufre un quién no individual ni personal, un quién nacido de los sufrimientos de la historia. Esta es no es una especulación intelectual de un quién nacido de los sufrimientos de la historia. En la experiencia de las demasías, en las experiencias de los psiquiátricos, quien sufre, eso lo hemos dicho muchas veces, todos lo sabemos, quien sufre, sufre el dolor de la comunidad, no sufre una biografía personal. Sufre cuando ven la televisión y sufren por todo lo que pasa en el mundo. Sufren por el noticiero entero. Es decir, esto no surge como una especulación para romper con las lógicas personales de la pequeña burguesía estudiantil y profesional. Esto surge de comprender que en ese dolor están todos los dolores de todos los compañeros del pabellón. Y es así, no estoy exagerando. Por eso por momentos se esconden en las camperas o debajo de los gorros, porque no soportan tanto dolor.
Este otro punto, el 8, se llama revueltas y fugas. Ya terminamos. Aquí hay una pregunta, es sobre qué me pasa, y que tiene relación con lo anterior. Me parece que la gran revuelta es volver a la pregunta de qué nos pasa y responder que lo que nos pasa es la política, es el dolor de la vida, es la vida toda, es toda la comunidad, es todas las cercanías y todas las lejanías, es todas las historias. Cuando duele el dolor de una mujer, duelen las historias de todas las mujeres dolientes. Y eso ocurrió en el tema de la discusión del aborto. Empezaron a hablar todos los abortos de la historia. Y ahí se jugaba no un cuerpo personal ni una biografía personal. Es decir, cuando las sensibilidades entran a la pregunta ¿qué nos pasa?, la respuesta no es personal. Eso también es una experiencia del trabajo con las demasías. Hay otro tema que es el de lo determinado y lo indeterminado, que a esta altura ya es demasiado, ¿no? El asunto consiste en discutir, este es un tema de toda la generación del grupo Contorno, en la que estaban los Kirchner, los hermanos Viñas, Mazzotta, Sebrelli, Carlos Correa, que fue una discusión muy centrada en ese grupo, porque vieron que yo hablaba el porvenir, el destino, el futuro, destino, porvenir. El porvenir y el destino tienen una diferencia. El destino plantea un futuro ya determinado y el porvenir plantea el deseo de lo indeterminado. Esta es la tensión. Bueno, hay una idea de Mazzotta que él llega a este problema más que por Merleau-Ponty que por Lacan, que además es un ensayista brillante que tiene una respuesta en su propio discurso, que es la siguiente: entre la estructura y la conciencia, o sea, entre lo determinado y lo indeterminado, suponiendo que la conciencia pueda pensarse como indeterminada, pero dejemos una licencia para el joven Mazzotta. Entre la estructura y la conciencia, decido por la estructura, sin olvidarme de la conciencia. Ahí podríamos decir, entre la estructura y el deseo, para ponerlo, decido por la estructura, por lo determinado, por ese lugar, sin olvidarme, por esas contingencias de las furias en común que de pronto desencadenan lo inesperado. Me parece que esto nos pinta a una generación que se hacía la pregunta ¿cómo vivir la vida? Es vivir, ¿cómo vivir la vida? No negando, no disfrazando, no desestimando los estados de sujeción, llamando a esos sujetos. Llamemos las sujeciones, pero estemos alertas a la cita cada vez que hay una revuelta, que hay una fuga, que hay una contingencia que es capaz de otra cosa distinta a la que vivimos. Y por eso decía al principio, es prepararnos para la cita con un momento. Esa es la función del pensamiento. No es celebrar que ya sabemos, es prepararnos para la cita con lo que no sabemos. Bueno, después viene el miedo. Acá hay varias preguntas, que es ¿por qué las sujeciones gobiernan? Porque, entre otras cosas, consienten sus ataduras deslumbradas por la promesa de pertenecer un poco al poder. Muy difícil la frase, ¿no? Es decir, consienten sus ataduras, estas sensibilidades consienten finalmente vivir sujetadas, porque hay una promesa de pertenecer un poco al poder. Acá hay otra pregunta. ¿Por qué el miedo a veces inmoviliza y somete, y otras el miedo mueve a la emancipación, a la lucha? Esta es la pregunta
de siempre, de la filosofía política. Bueno, y termino con lo impropio. Bueno, lo impropio me parece que es el asunto con el que queremos discutir, deseamos discutir, necesitamos discutir el universal de la propiedad. Lo común se puede traducir como lo impropio, que es el título de un libro de otro gran amigo, Diego Tatián, que recopiló una serie de artículos bajo el título de lo impropio. Y me parece que es una invitación a pensar lo impropio como concepto, lo común y lo impropio. Es decir, poner más a la vista que lo que está en juego ahí no es la idea de la comunidad, sino la idea de que hay algo no apropiable. Pensar como piensan otras lenguas, un cuerpo impropio como un cuerpo indiferenciado con todo lo viviente. Eso es un cuerpo impropio. Un cuerpo que... Alguien puede decir, bueno, eso es la psicosis. No, eso es la posibilidad de pensar sin la idea de propiedad. No como locura, no como desmembramiento de la unidad, sino como pluralidad sensible como pluralidad sensible en el que cualquier pronombre da lo mismo. La expresión uno mismo concita la ilusión de pertenencia, de propiedad. La educación sentimental está llena de la contaminación de la propiedad. ¿De quién es este piecito? Es terrible, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿De quién es este piecito? De la abuela. Está hecho con una ternura infinita, ¿no? Pero es la pregunta de la propiedad. Y para terminar, hay el gran relato colectivo de la propiedad, ¿cuál es? Un relato también de la educación sentimental, porque todos los relatos de la propiedad, además, la primera experiencia pedagógica de la propiedad es en el cuerpo. ¿No? ¿De quién es esta carita? ¿De quién es esta boquita? ¿Quiénes son? Se recorren todo el cuerpo. ¿De quién son estos ojitos? ¿De quién es este pichulín? ¿De quién es esta colita? Hacen como un rastrillaje de todo, ¿no? Pero hay uno que es el peor de todos los relatos y que es precioso aparte. Esa es otra. El habla de Capital gobierna con relatos preciosos, tiene un gran encanto. Estamos luchando contra el gran poder de enunciación. Es el relato del pícaro gordito. Y voy a terminar con esto. ¿Usted recuerda el relato del pícaro gordito? La mano comunidad, la mano cuerpo colectivo, la mano grupo, ¿no? Se le ocurrió una idea maravillosa. ¿Nos comemos un huevo frito? Sí. Lo fue a comprar. Lo cocinó. Lo sirvió, y ahí viene un momento culminante de desenlace, que es sobre el cuerpo de esa sensibilidad viviente que está siendo hablada antes de hablante, mirando los ojos de esa sensibilidad, y pícaro, que es un modo también afectivo, se lo comió. Y entonces se le hace un cosquilleo en la pancita para que sienta y el gran abrazo y el gran festejo. Otro asunto para discutir con el aula de Capital. Entonces,
para terminar, las tres proposiciones del presente para sostener esta discusión. Tres últimas proposiciones. Nunca más, ni una menos, demasiadas no enferman, normalidad en sí.